Esta historia nos une a todos. Podría ser tu historia o la de alguien que amás. A veces me siento invisible, nadie me ve. Cuando como entro en un círculo vicioso del cual no puedo salir. Toda mi vida me sentí invisible. Escondida la comida en la cama. Siento angustia y mucha culpa cada vez que me miro al espejo. Creo que la solución está en la comida y después me odio. Sufro al probarme ropa porque siento vergüenza de mi cuerpo. Como y no puedo parar. Mamá, papá, necesito que me vean. Son 70 millones de historias, con un vacío difícil de llenar. ¿Sabés qué tienen en común estas personas? Trastornos de la alimentación. Somos más de 70 millones de personas que transitamos esto. Si no estás en esta historia, podría estarlo alguien que amás. ¿Dónde estás tú entre estas historias? ¿Dónde están aquellos que amás? ¿Cuál es tu foto? ¿Cuál es tu historia? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Marisa y hoy con mis compañeras les queremos presentar nuestra tesis. El tema que elegimos son los atracones y se encuentran dentro de los TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo que pudimos investigar a través de encuestas, biodecodificaciones, entrevistas y el haber compartido nuestras propias experiencias personales, los atracones son los más frecuentes, aunque no se los asume como trastornos. Tal vez por eso pasan normalmente más inadvertidos. Elegimos como título de la tesis Mi vacío insaciable, porque consideramos que hasta no comprender el origen emocional de este trastorno, van a ser inútiles y frustrantes todas las dietas, las visitas a nutricionistas, las prácticas deportivas, como ir todos los días al gimnasio, correr, o cualquier otro medio que elijamos para aliviarlo. Nuestro trabajo está dirigido a todas aquellas personas que oscilan entre la ansiedad frente a la ingesta y el malestar, la vergüenza y la culpa posterior. ¿Alguna vez te preguntaste o escuchaste a alguien decir, ¿para qué comí tanto? O también decirse, por ejemplo, la promesa de nunca más voy a comer así. A veces, para justificar esta conducta o naturalizarla, también pueden aparecer frases que no decimos, dichos, refranes, etc. Empecé a los 5 años y ahora de adulta me doy cuenta de que nadie se daba cuenta en mi casa. Yo vaciaba la alacena y nadie lo veía, no me veían. Nuestra hipótesis es que la falta de mirada por parte de los padres en los primeros años de vida del niño determinarán cómo será en el futuro su relación con la comida, especialmente en la regulación de los límites y la saciedad. Nosotras elegimos poner especial énfasis en la mirada del padre. Se habla mucho de hambre emocional sin saber muy bien de qué se trata ni de su origen. Entre la alimentación y las emociones existe un vínculo muy complejo. En contacto con la teta de mamá, el alimento material y afectivo se entremezclan desde el principio de nuestra existencia. Así nos encontramos con el alivio de la ansiedad o la tensión, la seguridad o el desamparo,
todo en un mismo bocado que recibimos o que no recibimos. La importancia del padre en la protección del nido va a influir directamente en el estado de ánimo de la madre y a través de ella al bebé. Aquí está el posible conflicto inicial que se irá entrelazando hasta llegar al presente como un TCA, como un trastorno de la conducta alimentaria. Y es así que cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión, y eso es lo que llamamos mi vacío insaciable. Al finalizar la exposición, abriremos el espacio a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias a todos. La comida es generadora de un placer instantáneo, ínfimo y pasajero ante un sentimiento de ausencia o soledad. Lleno un pozo con la tierra de otro pozo. Bueno, como les contábamos hace unos minutos, somos 70 millones de personas con una historia en común, o quizás muy parecida. ¿Alguno de ustedes también se ha sentido identificado con alguno de los testimonios que escuchamos? ¿O alguien que ustedes aman se encontró en alguna de esas emociones? Escuchamos hablar de sentimientos de invisibilidad, de angustia, de culpa, de vergüenza, de pérdida de control al comer, de comer escondidas, de comer en soledad. Si quizás se sintieron identificados con alguno de esos testimonios, es porque estamos ahí, o estuvimos en algún momento de nuestras vidas viviendo algún trastorno de la conducta alimentaria. Y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos pasando por uno. Todos los testimonios que escuchamos y los que van a escuchar a lo largo de nuestra presentación fueron recopilados de entrevistas que hicimos, sesiones de biodecodificación y por una encuesta que difundimos. Pero vamos a empezar por el principio y les voy a contar qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Estas son afecciones graves de la salud mental asociados a una conducta alterada a la hora de alimentarse. Están clasificados en 6 tipos principales. Estos son la pica, la rumiación, la restricción de alimentos, los más conocidos que son la anorexia nerviosa y la bulimia, y el trastorno de atracones. Centramos nuestra tesis en este último, ya que durante nuestra investigación encontramos que se le da muy poca visibilidad a este trastorno y provoca mucho sufrimiento en quien lo padece y en su entorno. ¿Cómo sabemos que estamos transitando por un trastorno de atracones? Se pueden dar al menos 3 de las siguientes condiciones de las que voy a mencionar. Comer más rápido de lo habitual, comer hasta sentirse demasiado lleno y aún así continuar comiendo, tener la sensación de no poder parar, comer grandes cantidades de comida sin sentir hambre físicamente, comer en soledad, a escondidas por la vergüenza que se siente por la forma de comer, comer con culpa y sentir depresión y vergüenza después de hacerlo. Comer mezclado, da lo mismo, salado, dulce, no importa el orden, y generalmente se comen alimentos considerados no saludables. Los atracones se dan al menos una vez por semana durante 3 meses, y este trastorno produce en quien lo padece profundos sentimientos de culpa, de vergüenza, como decíamos antes, baja autoestima, sensación de invisibilidad, angustia, miedo, falta de control, enojo, frustración, sentimientos de insuficiencia. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a todos géneros, edades, identidades raciales, etnias, nacionalidades, siendo las mujeres las que históricamente se vieron más afectadas. El 65% de las mujeres entre 25 y 45 años y el 33% de los hombres ha padecido un trastorno en algún momento de su vida. Una combinación de fuentes de información que hemos detallado en nuestra tesis escrita arrojan algunos otros datos también alarmantes.
Un estudio hecho en los Estados Unidos, por ejemplo, nos da cifras de ese país y nos muestra que el 2,8% de los americanos de edad adulta padece un trastorno de atracones. Esto es cerca de 9 millones de personas solamente en los Estados Unidos. Y también indica que el 1,6% de las adolescentes también lo padecen. No hemos encontrado estadísticas muy precisas sobre nuestro país, pero un informe nos revela que el 29% de la población en Argentina padece un trastorno de la conducta alimentaria, siendo el segundo país con cifras más altas en el mundo después de Japón. La encuesta difundida por nosotras fue respondida por 160 personas y sus resultados revelaron que el 58,6% de las mujeres y el 39,3% de los hombres encuestados transitaron al menos alguna vez en su vida por síntomas asociados al trastorno de atracones. Las causas que provocan estos trastornos pueden ser diversas, una combinación de factores biológicos, emocionales, interpersonales, sociales. Muchas de estas causas están aún en investigación y nosotras queremos sumar una mirada desde la biodecodificación para poder abordar un tratamiento de manera multidisciplinaria y por fin poner un poco más de luz sobre este tema. Fui a consultar y si no es anorexia o bulimia, ni te prestan atención. Ni un médico de cabecera me atendió por esto. Me cansé de buscar quién podría ayudarme con esto que me pasa. Varios testimonios de los que pudimos recabar en nuestro trabajo de investigación planteaban mucho esto, que si no es bulimia o anorexia, muchos médicos no saben cómo contener este tipo de situaciones o no saben dar las indicaciones de cómo abordarlo. Ahora yo les quiero plantear 3 opciones y quiero que piensen y vean cuál se adecua más a su historia. A. Tengo una relación excelente con la comida. B. Tengo una relación compleja con la comida. O C. La comida me puede, controla mi vida. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay un abanico enorme de trastornos de la conducta alimentaria que no están encasillados o que no se los puede categorizar como un trastorno específico, pero que eso no implica que generen muchísimas consecuencias en la salud de quien los padece y que por otro lado genere muchísimo sufrimiento en quien los tiene. Desde el principio de la vida, el contacto de mamá, su piel, su leche. Perdón, vamos a rebobinar un momentito, Emma. A la diapositiva anterior. A la siguiente. Desde la decodificación biológica sabemos y estudiamos que el humano, el cerebro humano, al recibir un impacto emocional, lo que hace es generar un programa de emergencia biológica que lo que tiene como fin es poder adaptarnos al conflicto que estamos atravesando. Lo primero que sucede cuando nacemos es que nos ponen sobre mamá, en la piel de mamá. Su olor, su contacto, su mirada, es lo que primero nos alimenta. Mucho después nos dan la primera mamada, la leche. Ahora, en esta ecuación, todos nos preguntamos, ¿y papá? ¿Dónde está papá en esta ecuación? Papá le está mirando a mamá, y papá me tiene que estar mirando también a mí, a ese bebé. Mamá puede estar mirándolo a él, y todos nos miramos. Los 3 somos un nexo. Desde ese momento, alimento físico, alimento simbólico, quedan absolutamente entrelazados. Es súper importante acá que sepamos, que recalquemos que el cerebro humano no distingue lo simbólico de lo real. Con lo cual, si a mí lo que me falta, si a nosotros nos falta desde el principio del tiempo, mirada de papá o de mamá, o a mamá le falta mirada de papá, eso va a quedar anclado en nuestro inconsciente.
Lo que siento es vergüenza y culpa de esconderme cuando como, y esconder lo que como. Nunca lo pude hablar con nadie. Es una situación que me angustia mucho y es casi lo único que tengo todo el tiempo en la cabeza. Me pregunto a mí misma cómo algo que me provoca tanto sufrimiento, soy incapaz de dejar de hacerlo. Pensé que era algo que solo me pasaba a mí. Como acabamos de escuchar y como les dije anteriormente, al ser un conflicto que se estructura en el comienzo de la vida, en líneas generales, queda anclado al inconsciente. Lo que intentamos a través de los atracones es adaptarnos a un conflicto que quedó activo. Ahora hagamos un nexo entre mirada, comida y atracones. La mirada no es solo ver, ni el alimento es solo comer. La mirada, observada y pensada como registro, como contención, como apoyo, es también un alimento. Como pudimos observar en este video, el nene se olvidó su comida o se olvidaron de mandarle su comida. Y lo que primero hace es alejarse de su grupo de pertenencia, distraerse, evadirse. Y cuando regresa, lo que más lo reconforta, lo que más lo acompaña, lo que le genera saciedad y felicidad, es el registro, es la mirada de sus compañeros, es el sentir que no está solo. Ahora queremos decirles que desde la decodificación biológica se pueden establecer 4 etapas bien marcadas que han traído a la vida hasta el día de hoy. 4 etapas que se integran desde la biología. La primera etapa es la supervivencia. La segunda etapa es la protección. La tercera etapa es el movimiento y la comparación, que es vivida como un movimiento. Y en cuarto lugar, la más compleja de todas estas etapas, que es las relaciones. Nosotras desde nuestra tesis tratamos de enfocarnos y nos enfocamos en pensar el trastorno de atracones como un conflicto en principio de supervivencia. ¿Por qué? Porque este bocado que nos faltó no es un bocado real, pero sí simbólico. Y como decíamos con anterioridad, no le importa al cerebro si es real o simbólico. Lo va a vivenciar y lo va a anclar como igual de real. Con lo cual intentamos suplir en la vida esa falta, esa carencia, con lo que encontremos en nuestro paso. Muchas veces es alimento. Ahora, si observamos por un momento las otras 3 etapas que nos quedan en pantalla. Está la protección. Ahora yo les pregunto, si a mí nadie me miró, nadie me dio ese cobijo, sentí que era un pecho o una mamadera y nada más, ¿voy a sentirme protegido? Si nadie me mira, ¿no me voy a sentir a la deriva? En tercer lugar, ¿cómo va a crecer esa persona que le faltó esa mirada, ese alimento simbólico, afectivo? Va a crecer comparándose, plagado de creencias que lo lastiman, que lo limitan. Va a pensar, sí, ¿qué falló en mí? ¿Por qué no me miraron? ¿Vine fallada? ¿Vine fallado? Y por último, pensemos en las 3 etapas que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Cómo me vinculo con la comida? En definitiva, ¿no es una relación como todas las otras?
¿Qué emociones surgen después de comer? ¿Esas emociones no me hablan también de otras relaciones? ¿Es posible que si me falta mirada, logre vincularme desde el amor con otros? ¿Considere que voy a recibir amor de otras personas? ¿Qué pasa cuando no hay mirada? Cuando no se presenta ese alimento simbólico que nos nutre y nos brinda protección, porque va más allá de la comida. Como todo lo que encuentro, me siento llena, pero no puedo parar de comer, nunca estoy satisfecha. Cuando no hay mirada, ningún bocado termina de llenar el vacío. No hay nada que me llene, nada que sea suficiente. Llenamos nuestro cuerpo, pero ese vacío sigue estando. ¿Y sabes por qué sigue estando? Porque es un vacío que no es biológico, es un vacío emocional. Es una forma de castigarnos a nosotros mismos por no ser suficientemente buenos en nada. Se crea un círculo vicioso del cual no podemos salir, un círculo de no merecimiento. Completo la historia que viví con creencias que me expliquen por qué no soy digno o digna de una mirada. También en nuestra tesis queremos mencionar el transgeneracional, sí, nuestro árbol familiar, ese que nos entrega rasgos e información. Pero ¿sabían de que no solamente nos heredamos características físicas, sino también que heredamos información emocional? Sí, heredamos creencias, conflictos, traumas, carencias, historias de hambruna, hasta secretos familiares. A veces se presentan en nuestras vidas como un síntoma sin importar que seamos conscientes o no de nuestras historias familiares. Detrás de cada persona con atracones hay un niño en conflicto o una conexión con un ancestro que todavía está en conflicto. Los atracones son una oportunidad de sanar un conflicto de un ancestro, ya que son un intento de reparación. Una vez sanado el conflicto, desaparecerá el síntoma. También mis compañeras estuvieron hablando de todos los trastornos de la alimentación. Bueno, los atracones están relacionados con todos estos trastornos, pero principalmente con la obesidad, ya que comparte todos los conflictos con esta. ¿Sabías que todas las personas que sufrimos atracones no somos obesas? Pero sí todas las personas que somos obesas sufrimos de atracones. Ahora te vamos a nombrar algunas de estos conflictos. Presta atención, quizás te sentís identificado o identificada en más de uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar del conflicto de carencia y gesta. El primer alimento para cualquier mamífero es la leche materna. Este conflicto aparecerá cuando nos falta ese alimento, sea real, la leche, o el simbólico, la mirada y el afecto de mamá. También tenemos que hablar del conflicto de identidad. ¿Alguna vez no te vistes visto por tu familia? ¿Te sentiste que no eras parte de tu clan? Este conflicto se refiere a eso, a no encontrar un lugar en tu familia, y comienza el problema de invisibilidad y reconocimiento. También tenemos que hablar del conflicto de abandono. En la naturaleza, cuando uno es abandonado biológicamente, hay que imponerse para sobrevivir. Bueno, acá es lo mismo. Cuando me siento solo, cuando me siento desprotegido, tengo que encontrar la forma de imponerme para que me vean y defenderme de un posible ataque. ¿Cómo lo hago? Comiendo, haciéndome grandote, visible. También tenemos lo que llamamos la desvalorización estética o conflicto de silueta. Es cuando no estoy a gusto con mi cuerpo, con lo que refleja mi espejo. Puede ser porque no fui visto, porque tengo una visión distorsionada de mi imagen o una imagen que armé de mí que no es real. Y por último, vamos a nombrar el conflicto al miedo a carecer. Ese miedo puede ser que sea mío o puede ser de que sea de mi clan. Como dice, es miedo a no tener, miedo a que me falte. Entonces, como por las dudas, almaceno en mi interior, creyendo que de esta forma no voy a carecer de alimento.
Lo hago a escondidas y de a poco lo fui naturalizando. Vivo escondiendo los envoltorios de lo que como. Me da mucha vergüenza y culpa. No me había dado cuenta. Nunca supe que era un trastorno alimenticio. La comida no es nuestro único alimento. No solo comida nos alimenta. Uno de nuestros objetivos con esta tesis es dar mirada a la historia no escuchada, porque de esta forma creemos que quien transitó o tal vez transita hoy en día este tipo de historia puede escoger cómo relatarla. No solo cómo se la relata a otros, sino también cómo escoge relatársela a sí mismo, a sí misma. My past defines me. This is who I am. I am unseen, unheard, unwanted. That is what I am, if even I am anything. I wish someone would tell me it's gonna be okay. Como dijimos antes, todos los testimonios que están escuchando y que van a seguir escuchando son testimonios que hemos tomado de las encuestas, de las biodecodificaciones que hemos hecho. Son testimonios de personas que han transitado o transitan algún tipo de trastorno de la conducta alimenticia. Ahora, si no lo estás atravesando tú, imagínate que lo estuviera atravesando, que lo esté atravesando en silencio alguien que amas. Porque puede que la historia que acabas de escuchar no encaje con tu historia, pero esta historia tiene 1000 versiones, 1000 facetas y se repite, siempre terminando en un combo de emociones destructivas como falta de confianza, vergüenza, culpa, desvalorización, invisibilidad. Como decíamos, el conflicto no solo se trata de lo que generan los atracones como un resultado, el luego de que comí, el después de comer, sino que también se trata de lo que los atracones están escondiendo. De mi historia o la historia de mi clan. Después de 15 años pude decir en voz alta lo que estaba viviendo. Me dijeron que observara mis emociones a la hora de venirme las ganas compulsivas de comer. Daba igual, tristeza, alegría. En ese caso me decía a mí misma que me merecía el disfrute, pero la realidad es que nunca disfrutaba mientras comía. Ahora, ¿cómo podemos sanar esto? ¿Qué podemos hacer al respecto? El primer paso es reconocer lo que está sucediendo, tomar conciencia. Bien sea que tú lo estés transitando al TCA o que lo esté transitando alguien que tú amas. Observa tus emociones, analiza lo que sientes desde el lugar en el que te encuentres. Un vacío que es del alma no se puede llenar con comida. Es importante la presencia de un entorno que sepa lo que está sucediendo, para que de esta forma pueda brindar herramientas para un proceso de sanación consciente. Este entorno involucra no solamente a la persona que ha sido afectada, que transita el trastorno o que lo transitó, también abarca a su entorno familiar y a su entorno social. En muchos de los casos, en muchas ocasiones, me atrevo a decir que en la mayoría de ellas,
no lo saben otros. Es vivido en soledad este conflicto. Y la persona que lo está transitando se niega a ver la magnitud de lo que está sucediendo, o por ahí no puede verlo. Por eso es importante la presencia y la conciencia de este círculo interno. Más allá de que además de todo esto, también lo afecta a este círculo interno. Por otro lado, es importante también ver cuál es el autoconcepto, porque en estos conflictos que mencionamos con anterioridad, hay mucha desvalorización y mucha distorsión de la propia imagen en relación a todas las etapas. No puedes cambiar tu pasado, pero lo que sí puedes hacer es cambiar cómo tu pasado te afecta hoy. Puedes escoger si tu pasado te hace invisible o si tu pasado te construye, dejando atrás lo que antes te destruía. Puedes incluso ayudar a otros a construir una nueva historia. Tú puedes ser quien vea a esta persona que se estaba sintiendo invisible, no amada, no vista, no escuchada, porque los TCA son vividos principalmente en soledad. Y es por eso que tu presencia puede hacer una diferencia enorme. Nuestro propósito con esto, por un lado, es proponer un programa de concientización. En líneas generales hay mucha conciencia en relación a qué comer. Lo que nosotras proponemos es que esto se amplíe todavía, que sea todavía más integrativo, que tenga en consideración no solo todo lo relacionado a la comida, sino todo lo relacionado al alimento. Que tenga en consideración, por ejemplo, qué espacio me hago para comer, que tenga en consideración con qué personas como, con qué emociones como, cuáles son mis emociones a lo largo del día, cómo ha sido mi relación con la comida todo este tiempo y cómo está siendo hoy. Todo eso es importante. Y es importante también incluirlo. Por otro lado, queremos sumar al abordaje multidisciplinario que ya está en vigencia, la biodecodificación como una herramienta más para tener en cuenta a la hora del tratamiento, porque permite enfocarnos en lo que originó todo esto, enfocarnos en el conflicto que originó el trastorno de atracones. La mirada de la madre aporta a la autoestima y también al reconocimiento. La figura materna. Y por otro lado, la figura paterna pone límites, nos permite reconocer en nosotros la saciedad, el hasta dónde comer, nos permite tener un registro de esa suficiencia. La falta de mirada paterna refuerza la sensación de invisibilidad, de no ser suficientes. Ya había mucha mirada en estos estudios puesta sobre la madre. Lo que nosotras sumamos como nuestro aporte es la importancia de que también se ponga un poco de ese foco, la mitad, en el padre, en la mirada de ese padre, porque ambas miradas son importantes. No solo la mirada de la madre, sino también la mirada de la figura paterna. La ausencia o la carencia puede haber sido el cimiento de tu historia, pero esto no quiere decir en lo absoluto que representa el capítulo final de tu libro.
Ahora pregúntate, ¿qué historia me he estado contando sobre quién soy? Reconoce ese relato porque hoy, en este mismo momento, tienes la posibilidad de cambiarlo por otro, por una nueva imagen que te brinde y te permita tener opciones. Y ese puede ser el diferenciador entre vivir una vida con un vacío insaciable, imposible de llenar, o una vida llena en contacto con lo que realmente eres. We will shine. Si puedes, te invitamos a dejar una palabra en el chat de aquello que escoges que nutra tu vida hoy. Resignificar la comida como una oportunidad para conectar. En lugar de vivir para comer, comer para vivir. Que encuentres el lleno en ti para que traiga la conciencia de que en tu interior ya tienes todo. Gracias, mi nombre es Emma. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Claret. Gracias, mi nombre es Magdalena. Gracias. Gracias. Mi nombre es Fer. Gracias nuevamente. Mi nombre es Marisa Gagliardi. Gracias a todos. Bueno, felicitaciones chicas, muchísimas gracias por la presentación. Estamos estamos esperando si aparece alguna pregunta y algo más que quieran los participantes aclarar o preguntar. Las chicas están aquí para ello y lo que yo pueda ayudar también, con mucho gusto. Hay una pregunta que apareció, ¿sí?, de la sala. ¿Qué pasa si la madre está presente y no el padre? Puede generar trastornos igualmente. ¿Qué pasa si por un lado del árbol hay historial de desórdenes alimenticios? ¿Puede condicionar a un niño? Bueno, aquí estamos. Perdona Bueno, un segundito, Magda, que ahí uno de los participantes me dice que, sobre todo para vos, Vicky, si lo podrías solucionar, que el chat le aparece a él desactivado. Sí, porque está habilitado el de preguntas y respuestas, ¿sí? Ah, Que ok, escriban ahí. perfecto. Adelante, Magda. Bueno, gracias. Bueno, a la pregunta, gracias a quien está por ahí. Bueno, lo que queremos plantear es que, a ver, la mirada de la mamá puede estar y quizá la mirada del papá no. Y si la mamá es suficiente, le brinda suficiente mirada a ese niño, puede no haber ningún trastorno de la conducta alimentaria. El tema es que lo que nosotros observamos es que muchas veces esa mirada única de mamá no es suficiente, o que mamá está a la espera de que otra persona la mire a ella. Entonces, Sí, muchas veces es eso. Mamá no está mirando al niño porque está esperando, tal vez está presente físicamente la mamá, pero que esté presente físicamente no quiere decir que está presente esa mirada simbólica que el niño está esperando. Entonces, si esa mamá está presente físicamente, pero está en su espíritu y en su mirada esperando a que aparezca el padre que se fue, por ejemplo, ahí sí se podría llegar a presentar el conflicto de atracones. Sin embargo, si la madre le brinda, como dice Magda, esa mirada al niño,
El niño lo puede sentir como suficiente, eso depende de cada historia, de cómo se ha vivido. No hay algo general que aplique a todos en nada en la vida. Sí, y lo que quiero agregar es que por otro lado, lo que observamos y lo que fuimos un poco recabando en las decodificaciones es que no se dan como una eventualidad, como, bueno, yo sufro atracones y si nos movemos en el tiempo, en ese árbol genealógico, no haya el mismo conflicto de esa carencia, ¿no? En general tiene un correlato en el transgeneracional, digamos. No siempre, pero es habitual. Para las personas que están viendo esto y a lo mejor no saben o no tienen conocimiento de la implicancia de lo que es transgeneracional, está, como lo dice la palabra, transgenerarme a mí. O sea, yo puedo haber nacido, como empezaron a decir al principio las chicas, nuestros genes no solo están llevando nuestro color de ojos, no solo están llevando el tipo de piel, sino que hoy está comprobado que a través de los genes pueden viajar las creencias, puede viajar un sistema. Acá es donde empezamos a combinar un poco del tema sistémico, o sea, de las constelaciones que vemos de Bert Hellinger y tantos otros como Anne-Angeline Schusterberger y Nicolás Abraham, María Toró, empezar a observar que todos mis ancestros me influyen, ¿sí? E influyen en lo que yo estoy viviendo hoy. Entonces, no solamente pueden influir o están influyendo mis padres directos, sino que mis abuelos o mis bisabuelos ya influyeron en el clan, a lo mejor en la forma de comer, inclusive cosas que han mencionado las chicas, pero ahora ahondando un poco más por la pregunta, puedo venir, descender de un inmigrante donde hubo trastornos de alimentación provocadas por las situaciones de guerra, por ejemplo, la falta de comida, etcétera, etcétera. Todo eso viene bajando en el árbol, por decirlo de alguna forma, de la savia, de donde viene la palabra sabiduría, como nosotros recibimos mensajes de nuestros padres, que a su vez recibieron mensajes de sus padres y a su vez de sus padres. Entonces todo eso viene bajando. Un trastorno de alimentación se puede provocar por un shock biológico vivido desde chiquito o vivido por mis padres, ¿sí? Igual me gustaría sumar unas palabras de acá de Dani, de nuestro maestro, que para la respuesta para la pregunta que dijo Flor, no todo conflicto va a crear necesariamente la enfermedad, pero sí, si hay una enfermedad, va a venir de un conflicto, con lo cual no es que va a pasar que cada vez que haya un padre ausente, los hijos van a padecer de un trastorno de atracones. O sea, no está nada determinado. Cada persona es diferente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aparecen bastantes, pero vamos a... Algunas sintetizan a otras, así que ¿cómo cambiar la relación que se tiene con la comida? Entiendo que tengo esa relación compleja y me sucede lo que me pasa con ella, atracón, desinterés, veces de comer mucho y veces de no querer comer. Bueno, es como decía Emma al final, primero reconocer eso y pedir ayuda, no solamente al entorno, sino también a algún especialista, ya sea la medicina tradicional, las alternativas, pero no minimizar el conflicto. O sea, está demostrado y por lo que vimos, los atracones están presentes en muchos de los casos y muchas veces nos dábamos cuenta o lo minimizábamos, porque si no era bulimia o anorexia o una obesidad muy grande, no tenés puesta y a veces no conseguíamos el bajar de peso con dietas nutricionistas porque no abordaban también lo que es la emocional. Creo que ya ahí
pudiendo ver dónde está nuestra carencia, podemos llenar el vacío que hablábamos, que no solamente es lógico, sino que es emocional. Por otro lado, bueno, nosotras vimos la importancia de un apoyo médico, por supuesto, un apoyo psicológico, y luego nos pareció muy importante el aporte de la biodecodificación, porque no va solamente a lo que es la comida que como, sino la palabra alimento, con todo lo que abarca y todo lo que abarca la historia de la persona. Eso también es súper importante porque permite ir a la raíz. Cuando yo logro tomar conciencia, estoy un pasito más cerca de poderlo sanar. Por supuesto, también es muy importante en lo que es el trastorno alimenticio en general, no solamente de atracones, y también lo hemos respaldado con las respuestas que han dado en todas las encuestas, en la biodecodificación y todo, que muchas veces la persona que lo está transitando no se da cuenta de que lo está transitando. Muchas personas que respondieron la encuesta se dieron cuenta de que lo estaban transitando cuando respondieron la encuesta, y también muchas veces, como el trastorno no cumple con todos los tildes, por así decirlo, con todos los requisitos, entonces no es catalogado en sí como X trastorno, pero aún así tiene implicancias y termina siendo un trastorno. Sí, yo quería agregar algo también a lo que traían las chicas, que el tema del trastorno alimentario es un tema también a nivel cultural, mundial. Hasta hace unos años era solamente de gran parte de Occidente, por los modelos o los ideales de belleza que está mostrando. Pero quiero hacer mucho hincapié en esto porque muchos profesionales de la salud siguen insistiendo en, bueno, comida sin elaborar, hay que comer más verdura, pero con eso no alcanza con el tipo de comida, sino estamos hablando de qué emoción oculta hay atrás, cuál es qué es lo que hay que decodificar atrás de por qué esta persona come, o por qué nosotros comemos como comemos, ¿sí? Y como decía mi abuela, nosotros no nos alimentamos solo de comida, nos alimentamos de las conversaciones, nos alimentamos de las relaciones. Entonces una persona puede tener ya de grande, a lo mejor hizo regímenes, está en una perfecta silueta para lo que es la sociedad, y de pronto se separa o sufre alguna emoción fuerte y vuelve a detonar de nuevo este conflicto, que quiere decir que no ha sido resuelto. Entonces vuelve a aparecer el síntoma, vuelve a comer, vuelve a atracar la heladera, y yo creo que esto es importantísimo tener en cuenta a nivel, como decían, este equipo de forma multidisciplinaria, ¿no? Y así como existen grupos para conversar sobre el alcohol, sobre las drogas, es tan importante que haya grupos que puedan conversar, que los profesionales sigan fomentando este tema. Sí, como mucho, sí, me doy un atracón, sí. Y no es con el tema de la prohibición, o como muchos regímenes que conozco que se ponen en práctica hoy, que son los que dan resultado. Por eso muchas dietas de este tipo no dan resultado, porque lo más importante es, se está tratando de resolver el síntoma sin observar la causa, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, Vicky? Sí, ahora leo. ¿Qué pasa cuando un trastorno alimenticio compulsivo se presenta en la edad adulta y no en la adolescencia o niñez? ¿Es porque hay factores que lo activan? Sí, entendemos que sí. Si un trastorno emerge en la adultez, primero se lo aborda desde lo que aconteció en el inmediato, ¿no? O sea, en la historia reciente de esa persona. Y si no hay nada que haya gatillado ese conflicto, se busca la raíz inicial, que en general está en el pasado. A veces no igual. Uno piensa
que, bueno, si es un trastorno de conducta alimentaria, tiene que haber un nexo de que comía raro, distinto o restrictivamente en la niñez, y a veces no sucede eso. Pero sí se activa ese conflicto en la adultez y en líneas generales tiene un correlato en la infancia o en la adolescencia. La adolescencia también es bastante común y muchos de estos trastornos arrancan, o sea, se demuestran y muestran síntomas en la adolescencia. Y lo que me parece re importante en esta pregunta y vinculado a lo que acaba de decir Dani, y que nosotros notamos mucho en nuestros trabajos con los consultantes, es esto de que uno intenta ver esa trama de dónde viene esa persona, ¿no? O sea, no tu historia nada más, la historia de los tuyos, y tiende a haber una resistencia como, no, pero ¿qué tiene que ver mi abuela? No, yo no quiero preguntar porque, no, ¿para qué molestar? Hay gente que son muertos, mucho eso. Y bueno, puede ser también que suceda en este adulto, por ejemplo, en esta persona que está haciendo esta pregunta, que de repente no haya nada en la niñez de esa persona o en la adolescencia. Y nos movemos 2 generaciones atrás y el problema estaba ahí. Y vuelve a gatillarse el conflicto de la adultez de esta persona. Pero hay un correlato siempre en el pasado de uno o de los de uno, digamos. En el transgeneracional. También puede pasar que nosotros como latinos venimos de muchos europeos que vivieron el tema de la guerra, la hambruna, la falta de comida. También puede venir de ahí. Bueno, chicas, como solemos hacer mucho acá en los programas que hacemos online, muchísimas gracias por todo. Si quedan algunas preguntas, les vamos a pedir que nos dejen ahí o nos dejen en mail, porque como todavía nos faltan varias tesis, tenemos que seguir con el cronograma, ¿sí? Desde ya, todas mis felicitaciones y mi gratitud, querida Emma, Marisa, Magdalena, Gaby y Fer. Gracias. A mí me pareció brillante, después ya sabrán el resultado, pero es muy probable que a partir de hoy ustedes puedan ser biodecodificadoras certificadas en este programa de neurociencias. Muchísimas gracias y a disfrutar lo logrado. Y entonces pasamos, Vicky, al grupo siguiente.